liberación. Pero hay un texto que a mí en lo particular me impacta, que en el fondo es una preparación. Lo que dice Isaías es la preparación de lo que a la larga termina confirmando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dar libertad a los cautivos. Pero, ah, mire, tuve que nuevamente compilar, porque, bueno, ya esta es la tercera parte de una seguidilla de predicaciones, pero para que usted vaya entendiendo un poquito y vamos metiéndonos un poquito más, como dice el profeta. Nos mojamos primero los tobillos, luego la rodilla, hoy día nos vamos a mojar un poquito más hasta los lomos. No vamos a profundizar en cuanto a lo que es la cautividad, o vamos a pasar por encimita, ¿ya? Para que usted me entienda, porque a lo mejor va a quedar con alguna duda. Si queda con alguna duda, luego me pregunta, no hay ningún problema. Amén. Amén. Es que veo mucho movimiento allá afuera, no sé qué. Si hay que tomar asiento, por favor, los que no estén en el servicio de la cuna, por favor, tomen asiento. Libertad a los cautivos, ese es el título de la predicación, y hay que exhortar un poquito de esto, porque yo me imagino que usted entiende el concepto de cautividad. Estar cautivo es una persona que, a ver, yo el otro día lo conversaba con alguien y yo le explicaba y le decía, mira, la diferencia entre la cautividad y un prisionero es que el prisionero definitivamente está privado de libertad, está en una celda, está en un lugar privado, aislado. Sin embargo, alguien que está cautivo, un esclavo, por ejemplo, un esclavo, si bien puede salir a hacer actividades, sigue atado a una persona que lo tiene esclavizado. ¿Me explico con eso? Sí, perfecto. Entonces, hablar de un cautivo no es lo mismo que hablar de un prisionero. Un prisionero es otra cosa, puede estar esclavo, pero de otra manera. Bueno, para eso es necesaria la predicación, ¿verdad? Yo tengo que explicarle un poquito más de esto. Hay ocasiones donde el Señor permite la cautividad. Hay ocasiones donde el Señor permite que su pueblo, que su gente sea cautivo. Y a veces, mire, yo entiendo que es para que podamos valorar la libertad que tenemos en el Señor. Muchas ocasiones no nos damos cuenta de la libertad que tenemos en Cristo. Pero, de alguna manera, hoy día quiero un poquito sacar aquello y usted vaya dándose cuenta conmigo si es que yo puedo exhortar de mejor manera la predicación. Génesis capítulo 15, del verso 12 al 14, y aquí ya nos empezamos a introducir para que usted vaya acompañándome un poquito con la idea. Por eso pido que puedan estar sentaditos para que me sigan la idea, porque es un desarrollo. Comienza así, dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Usted, no sé si conoce la historia, se lo leo y luego se lo explico. Un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. ¿Qué iban a ser? Extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos. Entonces Dios estaba consintiendo y declarándole a Abraham algo que iba a pasar a futuro, no necesariamente con él inmediatamente, sino que le estaba profetizando algo que iba a ocurrir en unos buenos cuantos años más, donde serán esclavizados y oprimidos. 400 años estarán esclavizados y oprimidos, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Amén. La historia es la siguiente. Nótese que dice Abraham y no Abraham. Esa diferencia usted siempre tiene que notarla cuando Dios habla con este personaje. Esto es antes del pacto, esto es antes de que Dios le cambie el nombre, esto es antes de que sea el padre de la fe, esto es antes de aquello, esto es Abraham, así casi. Amén. Y cuando él habla con Abraham, esto se da en un contexto, esto se da en el contexto de un pacto que Dios hace con Abraham, no Abraham con Dios. Ojo con eso, porque el pacto lo prepara Abraham, pero el pacto lo sella Dios, no Abraham.
Le cuento, si usted no tiene la idea más o menos de cómo funciona esto. El pacto consistía en poner un sacrificio de animales, que era una costumbre de todos los pueblos de aquella época. Entiende usted que Abraham era un hombre que venía de Ur de los Caldeos, no tenía, Dios estaba formando su pueblo escogido. Y para eso tuvo que tomar algunas cosas de los pueblos aledaños para que Abraham pudiera entender el significado, lo profundo de un pacto. Y el pacto consistía en colocar los animales partidos y uno a cada lado, y luego cuando el pacto se sellaba entre hombres, ambos pasaban entre medio de los animales con fuego, con un holocausto, con un sacrificio de por medio y un fuego que sellaba ese pacto. En el caso particular de esta situación, solo pasa Dios. Dice allí que cayó sobre Abraham un sueño profundo. ¿Está conmigo, verdad? Dice, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Entonces, lo que Dios habla a Abraham, se lo habla en sueño. ¿Está conmigo? ¿Está leyendo conmigo, verdad? Lo que Dios habla a Abraham, y esta profecía, Dios a Abraham se la entrega en un sueño. Y Dios le habla claramente a Abraham y le dice, mira, esto es lo que va a ocurrir. Tú vas a ser grande, va a haber una nación detrás de ti. Alguien va a venir, va a hacer que tu nombre crezca. Alguien va a hacer que todo esto ocurra en favor de tu nombre. Pero yo quiero que tú sepas algo. Tus descendientes van a ser esclavizados. Tus descendientes van a ser oprimidos. Van a ser extranjeros en una tierra que no les corresponde. Abraham, yo tengo una promesa para ti. Tengo una promesa de una tierra que fluye leche y miel. Tengo una promesa de una tierra de abundancia. Tengo una promesa de una tierra de bendición para ti. Pero tengo que decirte que eso no se va a cumplir de la noche a la mañana. Hay un proceso. ¿Está conmigo? Y dentro de ese proceso está la idea también de poder formar un pueblo con un carácter sólido. Y para eso lo tengo que hacer pasar por un tiempo de esclavitud, un tiempo de estar oprimidos. ¿A dónde va, pastor? Voy a lo siguiente. A lo mejor usted no se ha dado cuenta de cómo Dios está formando su carácter, cómo Dios está procesando su carácter, cómo lo ha venido formando desde antes de nacer hasta el día de hoy, que usted tiene un llamado y está en el pueblo del Señor. ¿Está conmigo? Dice que luego Él va a juzgar al pueblo que oprime y esclaviza a los descendientes de Abraham. Usted entiende de quién está hablando. Son 400 años, es el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Por eso que Faraón, uno dice, ay, pero Faraón, ¿cómo no iba a entender a la primera? Si estaba viendo la mano de Dios. No, es que ya estaba profetizado. Acá ya estaba profetizado. Y Dios le había dicho a Abraham, mira, no te preocupes porque yo voy a juzgar a ese pueblo y van a tener que pagar todo lo que tienen que pagar. Y cuando ustedes salgan de esa tierra de esclavitud, y esto usted puede tomarlo para usted, cuando salgas de la tierra de esclavitud, entonces saldrás con grandes riquezas. Y no estoy hablando solamente de riquezas económicas, que si usted la quiere tomar, tómela también, gloria a Dios. Estoy hablando también de las riquezas del cielo. Es lo que dice Pablo cuando dice, yo quiero que tú seas prosperado en todo. En todo. Yo no quiero que seas prosperado en lo espiritual. No, pastor, el cristiano tiene que ser humilde, el cristiano tiene que... No, hermano, el cristiano tiene que ser prosperado en... Diga conmigo, prosperado en todo. En todo. Ese es el deseo del apóstol y ese es mi deseo y ese es el deseo del Señor también. Amén. Entonces, hermano mío, esta era la profecía para Abraham. Ahora, vamos avanzando, porque usted ya conoce la historia. Luego ellos llegan, de alguna manera llega José primero, después llegan sus hermanos, llegan por una necesidad a una tierra que en realidad era una bendición. En ese momento era lo único que tenían el alimento y ellos aseguraron el alimento durante todo ese tiempo. Durante el tiempo que estuvo José, ellos aseguraron el alimento y un buen trato. Pero dejó de estar José y dice la palabra que Faraón se olvidó de quién era José y por ende todos los que estaban ahí ya no eran descendientes de José. Para él, para el nuevo Faraón, para el que había asumido, ya no eran descendientes de José. ¿A qué le importaba el trato que había hecho con un hombre, su abuelo, su bisabuelo, hace cuántos años atrás? No, ahora me interesa lo mío, aquí, el presente, el futuro. ¿Qué hizo? Esclavizó a los descendientes de Abraham.
Eso es lo que pasa. Y eso pasa hasta el día de hoy, hermano. No sé, a lo mejor su abuelo, su bisabuelo fundó una empresa con un amigo y resulta que, como dicen en el campo, las medias se vuelven calcetines, hermano. Pasó el tiempo y resulta que cuando quiso ir a ser parte de aquel trato que hubo entre los abuelos, no, si la empresa funciona de otra manera. Mi papá todavía se acuerda de cómo eran las cosas en la empresa donde yo trabajé hasta febrero de este año, hermano. Y no, es que antes el trato con los jefes era el caballero que era el jefe de mi papá ya murió. ¿Me entiende? Entonces luego vinieron los hijos y luego de los hijos los nietos y ahora están los bisnietos. ¿Qué pasó? Me despidieron. ¿Me entiende? No, pero no estoy llorando por la vida, estoy hablando de lo que pasa en un contexto natural, hermano. Eso pasa, permanentemente pasa. Y el enemigo usa y abusa de aquello. Él sabe que así lo puede manipular y esto en todo el ámbito. Dice así, Éxodo capítulo 1, verso 13 al 16. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Hermano, veamos lo que tenemos destacado. Los egipcios pues obligaron, entonces estaban contra su voluntad. ¿Está conmigo? El pueblo de Israel estaba en esa tierra contra su voluntad. Y los hijos de Israel trabajaban ¿cómo? Duramente. Duramente el trabajo. Hermano, alguien que trabaja en esa condición no trabaja con agrado. ¿O no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Diría alguien por ahí. Nadie que trabaje 10, 12, 14 horas diarias dice al final del día: oh, qué bueno el día, qué bonito, qué rico, qué agradable. Termina cansado, hermano. Lo único que quiere es poner los pies en un lavatorio con agüita tibiecita con sal, ojalá, para poder bajarlo. Dicen que es bueno eso, no sé para qué, para bajar. Para la inflamación, mira, ¿viste? Si siempre es bueno tener una enfermera entre nosotros. También, ¿viste? Gran aporte la tenía también. Mira, sacaste varios aventanes. Son todos los que te apoyan. Tiene tu fan club. Trabajaban duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre. Oiga, hermano, ¿cuántos de repente no se han sentido en esa condición de amargura, del pesar, del peso, de sentir que estoy esclavizado a lo que estoy haciendo? Hermano, un trabajo así yo no lo recomiendo. De verdad que no lo recomiendo. A mí me sorprende cuando hay personas que, por ejemplo, la otra vez conversábamos, no sé si con los varones, pero conversábamos del Chino Río. El tipo era extremadamente bueno para el tenis, pero a él no le gustaba. No le gustó jugar al tenis. Dijo: no, yo juego porque soy bueno y gano plata. Por eso juego al tenis. No es algo que me guste, no es algo que me agrade. El tipo le salía innato, hermano, con esa capacidad. El tipo es para que hubiese estado. Todavía podría haber estado jugando, pero no le gustaba. Eso es estar esclavizado. Cuando haces algo contra tu voluntad. ¿Está conmigo, verdad? Estoy en libertad, yo salgo, hago mi trabajo, a mí nadie me tiene prisionero, yo no estoy en la cárcel, no estoy privado de libertad, pero en el alma, en el espíritu, estoy esclavizado a algo que a mí no me agrada. Hermano, esto es tan fuerte que yo podría hablar de esto, pero de distintos ángulos. Fuera del Señor, fuera de un matrimonio cristiano, hay mujeres que se sienten esclavizadas a su esposo. Fuera del matrimonio hay esposos que se sienten esclavizados a su esposa. Estoy siendo claro, ¿verdad? No quise adornar mucho el panorama, pero para que se entienda. No puedo esto asociarlo solamente a un tema laboral, hermano. Fuera del matrimonio hay mujeres que sienten que sus hijos son una carga. Créame que sí. Yo conozco de cerca un caso de una persona que se fue y dejó a sus hijos con su esposo. Muy de cerca.
¿Está conmigo? Eso es estar esclavizado. Hermano, dentro del evangelio hay mucha gente que está esclavizada dentro de una iglesia y se sienten esclavos dentro de su propia iglesia. En vez de sentirse en un lugar de refugio, se sienten esclavos. Llegaron porque había una necesidad, como hubo una necesidad en el pueblo de Israel. Llegaron a Egipto porque había una necesidad. Llegué a esta casa porque había una necesidad en mi corazón. Aquí hay alimento, aquí hay agua, aquí hay de todo. Claro, estoy cómodo, me acomodé, ya me asenté. Pero pasan los años y resulta que el estar dentro de la misma casa durante tanto tiempo y sin recibir lo que en realidad estoy buscando, en vez de ser un hijo, me transforma en un esclavo. Estoy siendo claro, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. Yo como pastor tengo que tener mucho cuidado con eso. Yo no espero tener esclavos acá en este lugar. Ni yo quiero ser un esclavo tampoco. Todos queremos tener un poco de libertad. Todos queremos vivir en libertad. Por eso que el Señor es tan enfático de la libertad, hermano. Dice que lo mandaban a hacer barro y ladrillo y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Había un trato déspota, hermano. Había un trato que no era el trato agradable. Mire, hoy día esto lo podríamos resumir dentro de una iglesia, por ejemplo, con el tema del bullying. ¿O no? ¿A quién le gustaría estar dentro de una iglesia donde todo es bonito, pero para los demás? Pero el objeto de burla dentro de la iglesia soy yo. No es bueno. Para nadie es bueno. Me siento esclavo dentro de aquel lugar. ¿O no? Estoy siendo claro, ¿verdad? Y luego viene ya la parte más cruda, que cuando Faraón les dice a estas dos mujeres, les dice, miren, si ustedes ven, cuando vayan a asistir a la hebrea, cuando ustedes la vayan a asistir, si ustedes ven que son hombres, entonces hombre significa objeto de guerra. Pero si son mujeres, pueden ser un material disponible. Disculpe que sea tan brusco con lo que estoy diciendo, pero eso es lo que ellos veían. Mujeres pueden servir para trabajos domésticos, mujeres pueden servir para el recreo, mujeres pueden servir para... ¿Se entiende lo que es recreo, verdad? Después le pregunta a su hermana, la que sí entendió. Hermano, mujeres pueden servir para distintas labores. El hombre, el problema que estaba viendo Faraón es que él dijo, son muchos. Y se pueden aliar con nuestros enemigos y pueden venir en nuestra contra y van a ser hombres de guerra. Por eso había que extirpar a los hombres de en medio de este campo de batalla. ¿Cuál es el problema hoy día con la iglesia? Que cada vez los hombres son menos. Ay, hermano. Y cada vez los hombres tienen menos pantalones para decir las cosas y para hacer las cosas. Cada vez los hombres... Estoy hablando dentro y fuera de la iglesia. Cada vez los hombres son menos hombres, en pocas palabras. Esa es la verdad. Porque un hombre que es bien hombre, un hombre cuida su casa, un hombre cuida su familia, un hombre cuida su iglesia, un hombre cuida el nombre del Señor por sobre todas las cosas. No sé si estoy... Disculpe si usted dice, no, pastor, es que... No, si no le llega a usted, no se preocupe. Pero estoy hablando en líneas generales. Hermano, ¿de dónde salió tanto movimiento? ¿De dónde salió tanto movimiento de género? LGBT. Eso era en un comienzo. ¿Sí o no? Y ahora LGTBIQ. L, lesbianas. G, gays. T, eran trans. Hasta ahí llegaba. Eso era en un comienzo, LGT, luego LGTB, LGTBI, LGTBIQ, ay Dios santo, no, ahora ya no sé hasta dónde van. Pero ¿por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque los hombres están perdiendo identidad de hombre. Están perdiendo la identidad de un hombre que se para en la brecha y está dispuesto a ir a pelear la batalla como corresponde. De hacer lo que tiene que hacer para salir de su condición de esclavitud. Hermano, si el hombre es esclavo, imagínese su casa. ¿Está conmigo, verdad? Ya no es tiempo de matrimonio, ¿verdad? No es tiempo de familia ni tiempo de pareja. Sigo adelante. Jeremías 25, verso 8 al 11. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras. Y aquí, lea conmigo.
siervo mío, los destruiré y haré Oiga, hermano, vimos delante el caso del pueblo de Israel, pero hoy día, ahora, en esta lectura estamos viendo una declaración de parte del Señor al pueblo, a la nación del sur, en pocas palabras, a Judá. Ustedes entiendan lo siguiente, al mismo pueblo. No me voy a dar más vueltas con eso. Pero el pueblo de Israel ya tuvo ya tuvo 400 años de esclavitud. Ya tuvo 400 años de esclavitud y da la impresión de que no hubiesen aprendido nada, hermano. A mí me da la impresión, al leer esto, a mí me da la impresión de que ellos no entendieron que ellos no pueden ser esclavos de este mundo. Me da la impresión de que ellos no entendieron que ellos no pueden vivir ligados a las cosas de este mundo. Eso es lo que yo leo a través de esto. Porque usted entenderá, el pueblo fue esclavizado por Egipto 2000 años antes. 2000 años antes de Cristo. Esto que usted está leyendo está entre el 698, el 598 y el 536, 33 por ahí. Ese es el periodo de del segundo tiempo, de la deportación a Babilonia. A lo mejor debería enseñar eso primero, ¿verdad? El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, hermano, en ese periodo, en ese tiempo, por su desobediencia. Porque no fueron capaces de estar a la altura del Señor. Hubieron reyes que nunca dieron la nota, nunca estuvieron a la altura del Señor. Hermano, qué terrible. Y lo tomé desde allá arriba porque dice, así dice el Señor. Y yo lo destaqué con rojo para que usted se dé cuenta de que cuando Dios habla, no hay medias tintas. Así dice el Señor. Mire, dice, voy a traer a mi siervo, a Nabucodonosor, mi siervo. Yo que entiendo, mire, si usted conoce un poquito de la historia, usted sabrá que Nabucodonosor era el rey de Babilonia en ese momento, era el encargado de Babilonia. Pero, ¿cómo Dios puede usar a alguien tan maquiavélico, tan malvado, tan perverso? Es su siervo, lo va a usar en los planes que Él disponga, en lo que Él necesite en ese momento. ¿Está conmigo, verdad? Dice, por cuanto no habéis obedecido a mis palabras, Él los llevó a la cautividad. La desobediencia a su palabra. Ustedes tienen la palabra, escudriñan la palabra, tienen nombres de la palabra, saben lo que yo les he dado, tienen conocimiento de lo que yo espero de ustedes y aún así ustedes prefieren seguir esclavizados. Entonces, si quieren estar esclavizados, luego vamos a avanzar a eso, pero me estoy adelantando, esto es un spoiler. Si ustedes quieren estar esclavizados, perfecto, yo los voy a esclavizar, pero de forma natural. Se van a ir con Nabucodonosor, se van a ir a meter a Babilonia. Allá vamos a ver si a ustedes les gusta. De ahí salen salmos, hermano, tremendo. Tremendo, el Salmo 137 que habla y dice, junto a los ríos de Babilonia estábamos ahí llorando nuestra amargura, colgamos los panderos en los sauces junto al río de Babilonia. No había cántico, en pocas palabras, eso es lo que estaban diciendo. No había cántico, no había gozo. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque ahí mismo dice lo que está con rojo. Haré cesar la voz de gozo y la voz de alegría. No hay cántico. De acuerdo a la versión que usted lea, hay algunas versiones que le dicen no va a haber gozo, no va a haber alegría, no va a haber contentamiento, no va a haber danza. Más bien va a haber dolor, angustia, pena, aflicción. No va a estar la voz del novio, tampoco va a estar la voz de la novia. ¿Quién es el novio? ¿Quién es el novio? Cristo. ¿Quién es la novia? La iglesia. Si no hay voz del novio y no hay voz de novia, entonces ¿qué es lo que no hay? No hay oración, no hay comunicación, no hay interconexión entre Dios y el hombre. Se va a cortar la relación entre Cristo y la iglesia. Eso es lo que está profetizando Jeremías.
Si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, eso es lo que está profetizando Jeremías. Estoy muy metido en la historia, ¿verdad? ¿Se complicó un poquito la cosa? ¿No? Ya, perfecto. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Qué lo llevó a la esclavitud? La desobediencia a su palabra. Repita conmigo, yo no soy desobediente a la palabra del Señor. Ahora dígalo usted casi como que lo cree. Yo no soy desobediente a la palabra del Señor. Si usted no es desobediente, entonces usted es libre. Pero si usted es desobediente, entonces usted sigue siendo un esclavo. El problema es que lo que causa, ya no hay gozo, ya no hay canto, ya no hay danza, ya no hay alegría. Hermano, hay gente que está dentro de nuestra iglesia que hay que decirle, levante sus manos, alce su voz, dé un grito de júbilo. De hecho hay una versión que dice, ya no hay gritos de júbilo. Una versión de las más modernas. ¿Usted ha dado gritos de júbilo en algún momento? Cuando se lo dicen, ¿verdad? ¿Y cuál es su grito de júbilo? Hay uno. No, pero cuando grito de júbilo, y todos salen con ese simpático, muy simpático. Me gusta a mí. Pero ya no había eso, ya no había eso. Se había cambiado el grito de júbilo, se había cambiado el canto, se había cambiado el gozo, se habían cambiado las danzas por lágrimas, por pena, por amargura, por estar esclavizados donde no tenían que haber estado si hubiesen sido obedientes a la palabra, hermano. Qué sencilla era la solución. Y luego dice, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años. ¿Usted entiende lo que es la piedra de molino? Para hacer harina. La piedra de molino es una referencia a las muelas. Ya no va a haber molienda. ¿Me explico más? Ya no van a tener comida. Van a estar limitados para poder ingerir el alimento. Si no hay alimento, si no hay molienda, si no hay harina, no hay pan. Si no hay pan, entonces no hay palabra. ¿Está conmigo? No hay molienda. La luz de las lámparas, el aceite de las lámparas escaseará, dice uno. Las lámparas ya no alumbrarán. Las ventanas estarán veladas, dice otra versión. Hermano, yo entiendo por la lámpara y hay una versión que es un poquito más osada y habla de la vista, de los ojos, de lo que se ve. Ya no hay molienda, ya no funciona la muela, ya no funcionan los ojos. Yo lo llevo esto a lo espiritual, ya no hay palabra, ya no hay visión. No hay canto, no hay gozo, no hay danza, no hay alegría, no hay comunicación entre Dios y el hombre, no hay palabra, no hay revelación, no hay pan siquiera para comer. Esa es la condición de un esclavo. Está privado de todo aquello. Ahora esto lo trae a lo espiritual, está privado de todo aquello. Pastor, yo voy a orar y no siento nada. Voy, canto y no siento nada. Voy, danzo y no siento nada. Escucho la palabra y no entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor estás atado a algo que te tiene atado, esclavizado todavía a tu realidad del pasado. Yo tengo que entender que la palabra del Señor, pastor, yo no soy tan emocional, también es cierto, puede que sea, a lo mejor usted no va a llorar en un culto, pero algo me va a revelar el Señor, algo me va a hablar el Señor, algo me tiene que hacer destapar la tapa de los sesos en algún momento, hermano. El problema del pueblo de Israel en un comienzo es que ellos tuvieron que llegar por obligación a Egipto. En este caso fue por desobediencia. ¿Cómo llegó a ser un esclavo, pastor? Hay muchas formas, hermano. Muchas formas de llegar a esa condición. El rico domina a los pobres y el deudor. ¿Y el deudor? ¿Y el deudor? Pastor, yo diezmo, yo ofrendo, yo estoy ahí con mis primicias, pastor. Yo vengo a los cultos, pero mi economía es como echar el saco roto. Yo le preguntaría, hermano o hermana, usted diga menos, diga ay. ¿A cuántas casas comerciales le paga a fin de mes? Por ahí puede estar el problema. El rico domina a los pobres. ¿Pero por qué?
Porque el deudor es esclavo del acreedor. Entonces así es como se enseñorean estas grandes casas comerciales, así es como se enseñorean, hermano. El que trabaja duro se convertirá en líder, no en el supermercado líder. Si usted puede tener deuda en el líder también. Pero el perezoso, ¿cómo llegó a la esclavitud? Por necesidad. ¿Cómo llegó a la esclavitud? Por desobediencia. ¿Cómo llegó a la esclavitud? Por medio de mi deuda. ¿Cómo llegó a la esclavitud? Por ser un perezoso. No hay amenes, hermano. No está buena la prédica, parece, hermano. ¿O está doliendo? Tenía que haber dicho yo que trajera un cojín en la espalda, ¿o no? Hermano, ¿cómo es que nos dejamos dominar? ¿Cómo que en nuestra mente no entendemos que el Señor lo que quiere es hacernos prosperar en todo? Hermano, ya estoy en esto, hermano, así que me da lo mismo. ¿Sí? Me funan nomás. Hermanos cristianos que no tienen un compromiso económico con el Señor, pero sí lo tienen con las grandes casas comerciales. ¿Está conmigo? Entonces, es más, se cuestiona, ¿y dónde va la ofrenda? ¿Y qué hacen con los diezmos? ¿Y para dónde va la primicia? Y yo no he visto ni un avance en la iglesia. Hermano, ¿sabe qué es lo que más risa da? Que generalmente los que más critican son precisamente los que no dan. Y yo no estoy dando que den mucho o den poco, yo estoy diciendo que lo que tú tienes que hacer es no hacerte un esclavo del hombre rico. No te hagas un esclavo, no te hagas un deudor del hombre rico. Hay gente que se hace esclavo de los prestamistas, hermano. No se parece tiempo de familia esto, hermano, pero de verdad. Es que hay tipos que prestan dinero, te prestan dinero, fácilmente. No, si usted pague mañana, ningún problema, le vamos a subir lucas a la semana. Pero si no pagas en 2 semanas, son 100 lucas de incremento. Y no tuviste para pagar en la semana y te quedaste ensartado con 100 lucas más. Y después, claro, ya se te hace imposible pagar. Y ahí es donde empiezan a aparecer los otros muchachos que andan en motocicleta, hermano. ¿Está conmigo, verdad? Estoy hablando de esto de fuera del marco de la ley, obviamente. Pero hay una manera de salir de aquello. Es que trabajemos duro, pero por el Señor. Yo tengo que buscar mi libertad. Yo tengo que buscar mi libertad en todas las áreas de mi vida. En lo natural, en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar. Yo tengo que buscar mi libertad. No puedo quedarme esclavizado permanentemente, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Yo me hago responsable y me pongo a mí para que, no sé si a usted le rebota, pero de eso se trata. Dice, una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor y ha venido, ¿quién? Viene el acreedor. Déjeme volver. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Quién es el acreedor entonces? El rico. Hay una entidad que se llama acreedor. Hermano, qué fuerte esto. Lo vamos a llevar en algún momento vamos a conversar de esto en lo espiritual. Pero dice, y esto lo destaque con rojo, dice, y tu siervo temía al Señor. Esto antes de morir, tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor. ¿Está conmigo? ¿Va leyendo conmigo? A tomar a mis 2 hijos para esclavos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, tu sierva, lea conmigo, tu sierva, ¿qué es el aceite? No es unción, no es provisión. No es el aceite lo que necesito para encender mis lámparas. No va a haber luz en las lámparas, no va a haber aceite. ¿Por qué? Porque hay una entidad llamada acreedor que está funcionando sobre ti, que te tiene esclavizado y no te deja encender las lámparas, no te permite la visión, no permite que tu vida sea alumbrada por la luz de Cristo. ¿Está conmigo, verdad?
El problema de esta mujer es que ella, mire, esto pasa mucho. Ay, hermano, qué predicación quiso el Señor que trajera. Mire, esto pasa cuando de repente hay gente que se ampara en la descendencia genética. Es que mi tatarabuelo fue pastor, mi bisabuelo fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor, entonces yo tengo que ser pastor, o por lo menos soy salvo y hago lo que quiero. Mi marido era de los hijos de los profetas y temía al Señor. Había una reverencia, había una entrega hacia el Señor de parte de mi esposo. Sin embargo, una mala administración hizo que el acreedor se enseñoreara sobre nosotros y nos dice, y viene por mí. ¿Por quién viene? Por sus hijos. Una manera de llegar a ser esclavo es a través de una mala administración o por descendencia generacional. ¿Cómo funciona eso, pastor? Usted a lo mejor no se ha dado cuenta. Pero usted tiene que cortar las relaciones espirituales o almáticas con su pasado. Tiene que renunciar a aquello, tiene que cortar esas ataduras que son cadenas que te tienen esclavizados hacia el pasado. No, es que yo soy pobre porque toda mi familia fue pobre. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? Si yo sé que estoy destinado a ser pobre. ¿Quién te dijo que tienes que estar destinado a ser pobre? ¿Quién te dijo eso? Es que yo sé que me voy a morir de cáncer porque mi mamá, mi abuelita, mi tía. ¿Quién te dijo? Es que mi matrimonio no va para ninguna parte porque todo pasa, todo. ¿Quién te dijo eso? Eso es estar esclavizado al pasado. ¿Está conmigo? El acreedor está cobrando lo que a él le corresponde, pero tú puedes cortar esto con el acreedor. Él no tiene más dominio sobre ti que el Señor. Mientras el jefe de la casa estaba en la casa no había problema. El acreedor estaba ahí, esperando el momento, hermano. ¿Está conmigo? El acreedor tiene paciencia, no tiene ningún problema. Sirve a tu Dios, pero con tus hijos me las cobro. O tus nietos, o tus bisnietos. Hermano, me siento solo. Ni un amén, nada, hermano. Tu siervo temía al Señor, pero él murió y llegó el acreedor. El acreedor viene a cobrar por mis hijos. La respuesta y la solución que le da el profeta es fantástico, hermano. ¿Qué tienes? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia hoy que no tenía antes de llegar a Cristo? ¿Qué tienes tú hoy? Ahora que estás aquí en la casa del Señor, ¿qué tienes hoy que estás a los pies de Cristo que no tenías antes de llegar a los pies de Cristo? La gracia, la unción, el poder de Dios para poder pelear en contra del acreedor. Eso hoy sí lo tienes. ¿Qué tienes tú, mujer? No, si lo único que tengo es un poquito de aceite. Anda a conseguir unas cuantas vasijas que te voy a solucionar el problema financiero ahora. El problema es financiero, pastor. Ahora se soluciona ese problema. El problema está en el matrimonio, pastor. Ahora se soluciona el problema. ¿Qué tienes en tu casa? Solo un poco de aceite. La palabra dice que la unción del santo pudre todos los yugos. Está conmigo, ¿verdad? La unción se hacía a través del aceite. Entonces yo entiendo que si esta mujer tiene aceite, también puede romper su yugo de esclavitud. Solo tengo un poco de aceite. Tu sierva tiene en casa más que una vasija de aceite y se terminó transformando en una tremenda empresaria. Hermano, mandó a conseguir vasijas de aceite, mandó a conseguir vasijas para poder echar el aceite que fluía permanentemente. Y dice que el aceite no cesó hasta que llegó la última vasija. Eso es lo que pasó. Ahora yo quiero encontrar soluciones, hermano. Dice Juan capítulo 8, versos 31 al 35. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le habló? ¿Y usted creyó o no creyó? ¿Creyó o no creyó? No, hermana, así no funciona. ¿Creyó o no creyó? ¡Amén! Oye, me acordé de la viejita que le dice amén, amén, amén. Amén o no amén. Dígame, declare la palabra. ¿Lo ha visto o no? Le falta TikTok, hermano. Aparte del Señor, le falta TikTok. No, si tiene al Señor, tiene al Señor. Le falta TikTok, no va. Me reí mucho en esa señora. Hasta a mí me daban ganas de decirle, amén, señora, amén.
Ay, Señor. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Ahora, cortemos esa parte y volvamos a ensamblar. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Oh, gloria a Dios. Le habló a los judíos. ¿Sabe qué es lo impactante de esto? Que los judíos son los mismos a los que le había profetizado, a los que había mandado a estar 70 años bajo la custodia o bajo la tutoría o bajo la esclavitud de Nabucodonosor y de todos los babilónicos. Algunos de esos judíos, algunos de esa raza, algunas de esa estirpe llegaron a los pies de Cristo y a ellos es a los que le habla el Señor. Si vosotros, mire, ¿cuál fue el problema de los si vosotros permanecéis en mi palabra? Si ustedes permanecen en mi palabra, no sean desobedientes a mi palabra, entonces verdaderamente serán mis discípulos y entonces conocerán la verdad y la verdad es la que nos hace libres. La verdad les hará libre. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham. Ah, pero te acuerdas de Abraham, pero no te acuerdas de Abraham. Que hubo una promesa para Abraham, que Abraham tendría una descendencia que estaría en esclavitud durante 400 años. ¿Eres descendiente de Abraham o de Aram? ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que Abraham es el padre de la fe. Y el Señor le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, si ustedes fueran descendientes de Abraham, entonces harían las cosas que Abraham hacía, no lo que hacía Abraham. Porque la promesa para Abraham era que su pueblo iba a estar esclavizado 400 años. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Mire que, ay, hermano, ya estoy hasta las rodillas, ya, hermano. Mire, hay gente que llega a la casa de oración, se siente liberado por el Señor, siente que hay un amor permanente. Muchas veces pasa que gente que viene de otras iglesias donde le pusieron el yugo en la espalda, hermano. Le pusieron el yugo y metan azotes para que pudieran funcionar. Llegan a una casa donde se les entrega amor y dicen: no, es que aquí falta. No, el Señor es serio, el Señor es rígido. No. Lo que pasa es que se esclavizó a ese formato en el que siempre estuvo esclavizado. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel estuvo esclavo durante 400 años. Sufrieron. Ellos clamaron a Jehová. Y Jehová dice: yo oí su clamor y por eso los liberó. Por eso preparó a Moisés y por eso mandó a Aarón también. Y los sacó de una casa de esclavitud. Los sacó de Egipto. Pero a ellos después no les gustó el proceso. Dios los trata con amor en medio del desierto, pero con amor, porque Dios les dio el aire acondicionado, Dios les dio la carne, Dios les dio el pan, Dios les dio el agua permanentemente. Siempre estuvo la protección de Dios, donde ellos pasaban, dejaban huella, porque el Dios de Israel estaba con ellos. Pero ellos, ¿qué querían? Es que echamos de menos la cebolla. Echamos de menos los puerros, allá comíamos carne cuanto queríamos, pero allá estabas esclavizado. El mundo te tuvo esclavizado, pero hay gente que llega a la iglesia: no me gusta esto, prefiero el mundo. Es que en la disco se pasa bien, pero ¿cuánto te dura eso? Con el pito, con el jale, con el saque, con lo que fuera. No, yo con eso estaba bien, pero ¿cuánto dura? Entonces hay gente que está esclavizada todavía a su pasado y que no se da cuenta de que el Señor está en medio del proceso. Es que estoy pasando el desierto, pastor. El desierto no necesariamente tiene que ser un lugar de tormento, porque el desierto es un lugar de preparación de parte de Dios para que alcancen cosas mayores. Ahí estuvo Dios, nunca soltó su mano, siempre estuvo para ellos hasta que pudieran entrar a la tierra que realmente les había prometido. Pero ellos querían volver a su pasado. Ellos querían volver para que le dijeran: ve, no, sí, ahora sí, vuelve con la cola entre las piernas. Vuelve el perro arrepentido.
Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo que no? Si estuvieron 400 años en Egipto, nunca hemos sido esclavos. Pero si estuvieron 70 años en Babilonia, nunca hemos sido esclavos. Pero si hubo un imperio persa, hubo un imperio medo, hermano, hubo esclavitud. ¿No se acuerda de que la reina Esther estaba esclava? Hoy día nosotros hablamos de la reina Esther, pero la reina Esther estaba primero en el, ¿cómo se llamaba esta cuestión? Ayúdame. ¿Dónde metían a la mujer? En el harem. Gracias, ¿viste? Sí, yo sabía quién tenía que ir. Ahí está. Era una esclava más. Era una más de las concubinas. Solo que halló gracia delante del rey. Y por eso Asuero la manda a buscar y le hace reina. Pero era una más. El pueblo de Israel también estaba esclavo en manos de los persas. Ellos siempre estuvieron en esclavitud. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Un hombre que viniera así con espada y se levantara en armas y lo sacara debajo de la bota del imperio romano. Pero nunca estuvo esa idea en la mente de Dios. Hay una esclavitud, escuche bien, por favor. Y esto, si lo demás usted no ha entendido nada, esto tiene que quedarle grabado en su corazón. Hay una esclavitud peor que estar esclavizado en el cuerpo, que es la esclavitud del alma y la esclavitud del espíritu. Eso sí que es terrible, hermano. Eso sí que es terrible. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, en su mente. Nunca salieron de Egipto, su mente nunca salió de Egipto. Hay gente que nunca ha salido de su pasado, está esclavizado a su pasado, está esclavizado a su dolor. Nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Texto bíblico cito, dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos, diga conmigo, todos pecaron. Entonces están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el objetivo de una esclavitud? Sacarte de la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Ese es el objetivo del pecado. Ese es el objetivo de la esclavitud. Ese es el objetivo del enemigo. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor le dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Perdón, y ellos le preguntan, ¿cómo seréis libres? Jesús le responde, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Yo he pecado. Yo. No estoy leyendo. Yo como persona, yo he pecado, hermano. ¿Y quiere que le diga algo? Usted también ha pecado. ¿Quién, pastor? ¿Quién? Que nos falta el que dice, no, yo no. El hermano. Pasó de largo esa palabra. Usted también ha pecado. Entonces, si hemos pecado, ahora si esto lo hacemos de una forma reiterativa y permanente, quiere decir que estamos esclavizados a ese pecado. ¿A qué, pastor? ¿A qué? No voy a decir nada, hermano, y usted sabe a qué está esclavizado. Usted conoce su pecado, no yo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién más lo conoce? Adivine quién. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Esa es la diferencia. Por eso que digo, ¿de quién somos descendientes? ¿De Abraham o de Abraham? Porque si somos hijos de Abraham, entonces tendríamos que ser hijos de la fe. Pero si somos de Abraham, entonces somos descendientes por la genética. Y por la genética Abraham tiene errores. Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, repita conmigo, Espíritu de Dios. Ahora repita la frase completa. Guiados por el Espíritu de Dios. Los tales son hijos de Dios. Entonces ya no son esclavos, tampoco son criados, tampoco son siervos. Ahora, ¿qué son? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud. Porque si entonces creíste en el Señor y te sometiste al Señor y ahora eres guiado por el Espíritu Santo, ahora tienes un espíritu distinto al espíritu de esclavitud. Ahora tienes un espíritu de hijo para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción. Ahora eres hijo en el espíritu. Por eso digo, hermano, más allá de estar esclavizado en la carne, lo más terrible es estar esclavizado en el espíritu.
y en el alma. Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿yo necesito ser liberado en el espíritu? Claro que sí. Tengo que salir de mi condición de esclavitud en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Pastor, yo dejé los vicios. Sí, dejaste los vicios, pero ¿qué tanto lo dejaste? ¿Lo dejaste en el cuerpo, lo dejaste en el alma o lo dejaste en el espíritu? ¿Recibiste el espíritu de adopción? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Te está guiando? ¿Te está haciendo entender que en realidad eres hijo? Que el Padre está con los brazos extendidos para abrazarte y no para palearte, por muy espiritual que parezca. ¿Entendiste aquella parte? ¿Entendiste que el Señor cuando te reprende lo hace con amor? Porque lo único que quiere es que puedas volver a empezar y ahora con un espíritu de adopción, ya no de esclavitud. Mire, dice que el temor nos hace volver. ¿Qué tenían ellos en el desierto? Tenían temor, querían volver a Egipto porque no querían enfrentar el trabajo de cruzar ese desierto. No quiero enfrentar el proceso, prefiero volver atrás. Estás esclavizado al pasado. Disculpe que te lo diga así, hermano. Yo le dije, es una secuencia de predicaciones. Levítico 26, versos 11 al 13. Además haré mi morada en medio de vosotros. Además yo tabernaculizaré en medio de ustedes. En realidad lo que yo voy a hacer es meterme en sus corazones. Voy a habitar en ustedes y con ustedes. Y voy a hacer algo distinto en ustedes. Y mi alma, escuche, mi alma no os aborrece. ¿Está entendiendo conmigo esta parte? ¿Por qué habla, pastor, de liberarme de la esclavitud en el cuerpo, en el alma y en el espíritu? Porque el alma también puede estar esclavizada. Son tus emociones. Gente que nunca sale de un cuadro depresivo, gente que nunca sale de un cuadro de angustia, gente que está angustiada, agobiada. Usted le pregunta, ¿y por qué? Es que mi abuelita se murió, pastor. ¡Uy, qué horrible! Mi más sentí pésame. No sé si se murió hace 20 años, pero la he hecho tanto de menos. No soltate el alma. Tienes que recibir el consuelo de parte del Señor en el alma. Él es suficiente para sanar mi alma. Pastor, ¿usted no entiende? No, sí entiendo. Créeme que entiendo. Mi mamá murió en el 2019. ¿Quién sana mi alma? ¿Quién sana mi alma? El Señor. Él es suficiente, siempre se trata del Señor. No es como me recibe la iglesia, no son los abrazos que me den los hermanos, no es lo que me diga el pastor, el apóstol, no es lo que me diga el profeta, no es como me ministren, no es si yo o no lloro. Se trata del Señor, es el Señor sanando mi alma. Es el Señor sanando mi cuerpo, es el Señor sanando mi alma, es el Señor sanando mi espíritu, es el Señor cortando las ataduras de esclavitud. ¿Sabe quién corta cadenas? El enemigo. Por eso le digo, una cosa va con la otra. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? Dice que las cadenas no lo podía sujetar, pero era una libertad ficticia. Te suelto el cuerpo, pero te tengo atado en el alma y en el espíritu. No sirve de nada que seas cortado. No sirve de nada que te hayas trasladado, que hayas dejado tu pasado, entre comillas, porque si todavía lo recuerdas, si todavía sufres, si todavía hay lágrimas en tus ojos, si todavía tu espíritu clama por estar en ese lugar o con esa persona, entonces tienes un problema. No has sido realmente liberado. Está muy pesado el pastor, ¿no? Yo paso el 20 de enero por Yumbel, prendo mi vela y me voy. No prendo vela. Pero yo, mire hermano, me puedo ministrar mi pecado, mi gran plan. En su época, cuando yo todavía ni siquiera estaba casado, yo obviamente no conocía al Señor, yo participaba de la Iglesia Católica, entre comillas participaba, pero yo era devoto de San Sebastián, entonces completaba 2 buses, Flota Verchae en aquella época. Entonces, ¿quiénes conocieron los Flota Verchae? Ya. Un par de años atrás nomás, un par de años nomás. Llenábamos 2 buses y el encargado era yo para llevar a la gente a los pies de San Sebastián. Todavía le pido perdón al Señor por eso, obviamente. Pero durante mucho tiempo estuve anclado a eso. Anclado y pasaba por Yumbel y así como, oye,
Allá se ganaba tal puesto, acá se ganaban los otros, allá se vendía tal cosa, y por ahí entran y pagan la manda, y allá la ofrenda, y aquí vende las velas, y allá el trigo. Hermano, me sabía el proceso completo, lo sabía completo. Y no es que lo amara, pero sí me acordaba de todo. Y de repente, hasta como que, vamos a echar una mira. ¿Y para qué? ¿Para qué? No tiene ni un sentido, hermano. Ni un sentido. Eso era netamente espiritual. Yo lo tuve que identificar y separar uno por otro. Cuando yo salí de mi iglesia, en algún momento me crucé con gente de la iglesia, no me miraron, no me saludaron, es más, me despreciaron, dieron vuelta a la espalda y yo lloré. Hermano, me estoy ministrando con usted, dígame, oh, pobrecito el pastor, por lo menos, no sé, pero lloré, hermano. Ya ella, si no es para tanto tampoco. Lloré porque todavía tenía en mí el apego hacia esos hermanos, pseudo hermanos. No, si son hermanos, son hermanos. Me va entendiendo, pero tuvo que el Señor darme una palabra para poder consolar mi alma. Y luego entendí que el Señor no solo quería consolar mi alma, sino que quería liberarme de esa relación tóxica que había todavía en mi alma. Entonces me liberé en lo natural, me liberé en lo almático y me liberé en lo espiritual. Es necesario, hermano, es necesario que te puedas liberar de todo lo que te puede llevar a una mala esclavitud. El pastor, pero es que esto no creo que sea tan malo. Tú no sabes las consecuencias que puede tener. Mira, porque a lo mejor lo que para ti no es grave, puede que seas el hijo de la casa de los profetas, pero la consecuencia la sufrieron los hijos. Entonces lo que para ti no es grave es consecuencia para tus hijos o para tus nietos o para tus bisnietos. ¿Eso queda? ¿Me han dado bien? ¿O se pusieron con el pastor? Ay, además, no sé si terminé esta parte, pero bueno, volvamos a leer. Además, haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. No, leí hasta ahí nomás. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos. Yo soy el Dios que los sacó de la tierra de esclavitud. Pero ahora entiendan el concepto de esclavitud y entiendan el concepto de libertad, hermano. Hay que entender ese concepto. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. ¿Cuál era el problema de la anciana que vimos la semana pasada? Que no se podía enderezar. ¿Cuál era el problema de esa anciana? Había un espíritu que había estado sobre ella. Había una esclavitud espiritual. ¿Qué hizo el Señor? Quitó el espíritu y la anciana se puso a poder volver a poner erguida. Le quitó el yugo de esclavitud de sus hombros para hacerla libre. Hermano, no puedes estar agobiado permanentemente por algún espíritu que te esté haciendo daño cuando el Señor en realidad te está quitando el yugo, está pudriendo el yugo, te está sacando de esa condición de esclavitud. Y remato en esto, hermano. Isaías 61. Yo le dije que esto era lo que había gatillado esta predicación de alguna manera. Una parte porque dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Eso no lo hemos visto. Sí, lo vimos. A los cautivos, liberación a los prisioneros, proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza, consolar a todos los que... No, sí, quedan varias predicaciones. ¿A quién nos ha enviado el Señor? ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino el Señor a hacer por nosotros en el madero de la cruz? Nos vino a liberar de cadenas de esclavitud, vino a sacarnos de la cautividad, nos vino a sacar de esa condición en la que el enemigo nos tuvo durante tantos años. Nos vino a sacar de la esclavitud por necesidad, por herencia, porque fui desobediente, porque fui flojo, porque el enemigo se levantó en mi contra. Me vino a liberar de cualquier condición en la que yo haya llegado a ese punto. Me vino a sacar de la esclavitud. Y a ti te vino a sacar de la esclavitud. Me ha enviado el Señor a proclamar libertad a los cautivos, a sacarlos de la esclavitud. A eso me ha enviado el Señor. Y esa herencia permanece en su iglesia.
El Señor ha puesto en su iglesia esa unción para que puedan romper las cadenas de esclavitud que todavía te pueden tener atado. Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir que se pueda poner de pie. A ver si me ponen algo de fondo. Quiero orar por usted. Hermano, el Espíritu de Dios está en este lugar. La unción del Santo cubre este lugar. El poder, su gloria, su autoridad está en este lugar. Clamamos por ello para que puedas ser libre. Hermano, no queremos solamente darte consuelo. No queremos solamente que tú llores o que te emociones cuando te abrazamos. Lo que queremos realmente es que el Señor te pueda hacer verdaderamente libre. Gente, hermano, que de repente no, esta iglesia no es espiritual. ¿Por qué? No, porque no me